algo que me llegó. 140 kilos, que son los pacientes que me encanta aceptar. 42 años, ya hablaremos un poquito más de estos pacientes, pero vamos a ver. Y entonces tiene un antecedente de que este paciente intenta ir a hacer dietas, va con un médico, va con un nutriólogo, va con bariatra, ha intentado la dieta de cetogénica, ha intentado, bueno, una serie de cosas. Y le va bien 4 o 6 semanas y baja de peso. Ha llegado a bajar hasta 126 kilos y le va muy bien, pero después siempre regresa a su peso o un poquito más. Él pesaba 100 kilos, bajaba, subía hasta que llegó a 140. Y en los últimos 2 años he intentado bajar de peso y lo mínimo que ha bajado ha sido 126. Entonces es muy fácil de explicar por qué. Este paciente viene muy motivado, quiere hacer dieta, va con el bariatra, con el nutriólogo, con Herbalife, con el que tú quieras. Está desesperado y estos pacientes ya están hartos de esto, ¿no? Lo intentan y entonces, ¿qué es lo que sucede? Este tejido graso, que está grande, hiperactivo, empieza a bajar de peso, empieza a hacerse pequeño y por supuesto que lo que detecta el cuerpo es que tengo una pérdida de mis depósitos energéticos. Pregunta, ¿cuál de estas neuronas se va a prender cuando los depósitos energéticos bajan? ¿Estas o estas? ¿Uno o dos? ¿Dos? Dos. Las Dos. número dos. Ok. Entonces, estas neuronas que controlan el hambre y disminuyen el metabolismo energético, después de 4 a 6 semanas, que es cuando pierde de peso, estas neuronas se vuelven hiperactivas, detectan que tengo una pérdida energética y como mi eje ya está desregulado por resistencia a la leptina, automáticamente entonces yo voy a apagar estas. Estas se apagan. Y entonces, este paciente que tú lo pusiste a dieta, lo que va a suceder es que le va a dar hambre y le va a disminuir el metabolismo. Ya no quiere hacer ejercicio, aunque lo está intentando hacer dieta, le da mucha ansiedad por comer, se queda con hambre, se le antojan cosas, ya no aguanta. O sea, en realidad es una tortura para estos pacientes después de 4 a 6 semanas seguir con la dieta hasta que dicen, ya no puedo. Lo peor de todo es que cuando prueban un carbohidrato se sienten bien y dicen, ay, yo creo que sí me estaba pasando con la dieta porque me dolía la cabeza, tenía mucho cansancio, se me caía el pelo, etcétera. Y ahorita que ya regresé a comer un poquito más normal, ya me siento bien. ¿Por qué se siente bien? ¿Por qué se sentirá bien después de comer los Porque ya carbohidratos? está respondiendo al hambre que le está generando, ¿no? Ok, y esto también tiene centros en el control con el tálamo, ¿sí? Con la amígdala, y entonces los sistemas de recompensa. Y entonces el cuerpo dice, ah, bajaste 10 kilos, ahora yo subo 12. ¿Por qué? Porque no le va a volver a pasar esto al cuerpo, queda como un antecedente. ¿De acuerdo? Porque fue un estrés metabólico el hacer perder sus reservas energéticas. Él como ya se rompió este eje, él ya no sabe cuánto es mucho o es poco, él sabe que perdió. Y entonces, como pasó por este periodo de pérdida, de hambruna, por así decirlo, guarda un poco más, recupera lo que perdió y un poco más, a lo que se denomina entonces efecto rebote. Tiene un mecanismo molecular. Ahora, nosotros que ya entendemos este sistema y que ya sabemos que va a pasar, este paciente de 140 kilos vamos a bajarlo a 80 kilos. ¿Sí? Son 60 kilos los que tiene que perder de peso. Para el paciente es imposible. Para nosotros en la consulta es algo que sí lo vamos a lograr, porque entendemos qué está pasando. No nada más es dieta y ejercicio. Tiene aspectos moleculares, también tiene aspectos sociales y tiene aspectos de motivación. Hay que explicarle al paciente que esto va a suceder y por qué le estuvo sucediendo eso. Ahora, la pregunta es, si yo pongo a dieta a mi paciente,
y me va a pasar esto. ¿Cómo puedo hacer yo como médico? Vamos a hablar como biomédico molecular, que nosotros vemos estas cosas a nivel molecular. La obesidad es una enfermedad fascinante en este aspecto. ¿Qué podemos hacer nosotros para tratar de combinar la información que adquirimos en la ciencia, en la ciencia básica? Es decir, el mecanismo molecular ya lo entendemos, pero ¿qué puedo hacer yo clínicamente para contrarrestar este fenómeno? ¿Podemos usar algún medicamento anorexógeno? Anorexigénico, anorexia, ajá, muy bien. Sí, y justamente eso es el objetivo. O sea, yo no estoy, el paciente que me dice, yo no quiero bajar de peso con pastillas. Yo natural, entonces, sabes que no se puede. Ahora, no todos los pacientes tendrán resistencia a la leptina. ¿Están de acuerdo? No todos son candidatos, pero todos pudieran tener este fenómeno. Hay que verlo. Ahorita les explico cuáles son las pistas clínicas que nos van a decir que este paciente es candidato para la fentermina, que es un anorexigénico. Tenemos diferentes grupos de medicamentos. De hecho, hay un video que se llama Diagnóstico y Tratamiento de la Obesidad, que hablo de los medicamentos anorexigénicos. ¿Cuáles son los que describo ahí? ¿Qué medicamentos tenemos? Masindol, El Mastindol, ¿qué más? Termina y topiramato. La combinación fentermina-topiramato, que en México no está en combinación. Yo no la uso, pero sí. ¿Qué más? El Orlistat. No, el Orlistat, ¿cómo funciona el Orlistat? ese es para efecto intestinal. Ok, y estamos hablando aquí de que entendemos el mecanismo del centro del hambre. Entonces el Orlistat no tendría función aquí. La fluoxetina. Fentermina. La fentermina, la fluoxetina no trabaja en el centro del hambre. Se ha tratado de trabajar con la fluoxetina en los pacientes que tienen periodos ansioso-depresivos y que comen en estos fenómenos, pero la verdad es que no funciona. ¿Qué más? Ya Doctor, dijimos yo tengo una duda. ande. Bueno, se mencionaba que la serotonina es anorexigénica, pero ¿qué pasa con los pacientes que ya son delgados y tienen depresión? ¿En qué aspecto de qué pasa? Cuando toman el antidepresivo, ¿bajan más de peso o qué sucede? No les pasa nada. Pero también yo leí, por ejemplo, Masindol tiene un poco de antidepresivos y eso sí mejoraba un poco como la motivación del paciente. El Masindol tiene sobre dopamina, pero estamos hablando que estos medicamentos derivan de las metanfetaminas y que tienen más efectos sobre algunas zonas cerebrales, no sobre todas. Y lo que hacen es hacer una estimulación. Ahorita hablamos del mecanismo de acción de los fármacos, pero los que vienen en combinación por ejemplo, con benzodiazepinas es el Temproporex, que viene con diazepam. El Masindol no viene con benzodiazepinas. Y el Masindol no tiene efecto antidepresivo. Al contrario, te pone crazy. ¿Qué leíste tú del Masindol? Pues en general yo vi como tipos estudios en donde decían que las personas, o sea, bajaban muy bien de peso con el Masindol ¿Ah? porque sentían como una motivación para hacer ejercicio, a lo mejor y por la dopamina, justamente como me acaba de explicar. No, ahorita te explico por qué. O sea, ¿qué Ujú. qué hacen estas neuronas? Hambre y disminuyen el metabolismo. ¿Qué hacen estas neuronas cuando ya las estimulo con los anorexigénicos?
saciedad y te aumenta tu metabolismo. Por eso les dan ganas de hacer ejercicio, están todos hiperactivos Y no se sienten con hambre. y con mucha energía, Ah, ok, ok, ok. porque estoy estimulando las otras, automáticamente apago las otras. Entonces, si la bajada de peso me estimuló estas, entonces yo pongo un medicamento para estimular estas. Entonces se le quita el hambre, se le quitan los antojos y su metabolismo aumenta. Y automáticamente apago estas. Entonces el efecto rebote no sucede. ¿Qué prefieres tú? ¿Tener pacientes o sea, que te duren nada más 30 días en tu consulta y que tengas bastantes pacientes porque saben que bajan de peso contigo, pero no hay ninguno que llegue a tu meta de 80 kilos? Y por supuesto que el paciente jamás le va a echar la culpa al médico ni al nutriólogo, porque él sabe que subió de peso porque dejó de hacer la dieta y dejó de hacer ejercicio. Como por qué le vas a echar la culpa al médico o al nutriólogo, cuando en realidad tú fuiste el que provocó esto. Pero el paciente no sabe que la bajada de peso estimuló este mecanismo de recompensa. Y entonces, si yo abro retos de 15 días o de 30 días, pues todos van a bajar de peso conmigo. ¿Sí entienden el detrás de muchas cosas? Sí, Y como hay muchos pacientes con sobrepeso u obesidad, pues entonces de nada me sirve yo tener poquitos pacientes. O sea, me conviene tener muchos pacientes de primera vez, que sé que sí van a funcionar. Entonces yo siempre voy a decir que mi método funciona, cuando en realidad no es así. ¿Cuáles son los pacientes de éxito? Los pacientes que llegan a restaurar el eje y que llegan a bajar de peso. La meta que nosotros esperamos, un peso saludable. Aunque llegaran a pesar esta cantidad. ¿Sí, Mario? Doctor, yo tengo una pregunta. En pacientes que eligen, bueno, hacerse liposucción, Sí. ¿ahí va a haber un efecto de rebote? ¿Liposucción? Sí, porque estamos quitando el tejido subcutáneo y ese no es hormonal. El que es hormonal es el visceral. Ok, gracias. ¿Qué más? Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Le vamos a poner anorexigénico desde el día 1. Vamos a empezar con fentermina desde la primera consulta. yo creo que no. Podríamos No, esperarnos los primeros 30 días que él logre bajar de peso por sí solo y ya exacto. después para que no haya un rebote y también no se desmotive tanto. Sí, aquí vamos a combinar dos cosas. Uno, evidencia científica, es decir, artículos, ensayos, publicaciones que me digan sobre los medicamentos, por qué los estamos usando, la seguridad, los efectos, todo lo que ustedes ya saben de la evidencia, medicina basada en evidencia, pero también vamos a utilizar la lógica, vamos a utilizar nuestro conocimiento. Y aquí es donde tenemos que saber cuándo vamos a poner el medicamento. Sabemos que los anorexigénicos son medicamentos aprobados para bajar de peso por la COFEPRIS, son medicamentos que tienen un mecanismo molecular, son medicamentos que sabemos qué es lo que van a hacer, son medicamentos que funcionan. Aquí la pregunta es, o sea, ¿cómo y cuándo lo vamos a poner? Con una lógica de pensamiento.
no somos recetólogos. Ponemos los medicamentos porque entendemos para qué lo estamos poniendo, cómo lo estamos poniendo, cuál es nuestro objetivo. Si ustedes ven los medicamentos como herramientas y no nada más es como, no, pues vamos a recetar, nunca vamos a llegar a ningún lado. Entonces, a ver, me llega un paciente, uno sencillo, 100 kilos, mide 1,70. Número 1, sacar el índice de masa corporal. Entonces, me llega un paciente de 100 kilos y con un índice, con una estatura de 1,70. ¿Qué índice de masa corporal tiene? De 34.60. Entre 4,6. Eso sería en la clasificación. Entraría en obesidad grado 1. Obesidad grado 1, casi 2. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, me llega este paciente a la consulta. Me dice que quiere motivo de consulta, bajar de peso. Y entonces, ¿ustedes qué harían? O sea, estás en la consulta, ¿de acuerdo? Le pregunto, ¿oh, ¿has intentado bajar de peso? No, que sí, he intentado varias veces, bajo, pero luego subo, luego me mantengo, luego yo me pongo a dieta, bajo, pero luego lo recupero, se me hace difícil, bla, bla, bla. Ok, ya te imaginas qué es lo que está pasando, ¿verdad? Bien. No les dije la edad, tiene 36 años. Va que va. Entonces, ¿qué en la consulta, en la primera consulta, qué podemos preguntar? Preguntas que nos vayan a servir y qué podemos hacer en la consulta que nos vaya a servir también. Preguntar sobre la dieta, Ya sabemos. porque puede ser Mala. que, ajá, sí, pero puede ser que sea, o sea, que coma demasiados carbohidratos o que coma en general demasiados, lípidos, porque igual en el video hablaba de dietas hipocalóricas Ajá. y entonces podríamos ver qué tipo de dieta lleva en general. Yo te También lo si juro. come a sus horas de vidas, ¿no? O sea, si tiene un horario para comer. Ok. Todos los pacientes te van a llegar con diversos patrones. Hablemos pacientes que no desayunan, hablemos pacientes que desayunan mucho, pacientes que tienen dietas hipercalóricas, uno de grasas, uno de carbohidratos, pero normalmente casi el 90% de los pacientes es muy raro que llegue alguien que dice que hace la dieta perfecta y no explica por qué no baja de peso, pero casi la mayoría de los pacientes tienen una muy mala alimentación. Eso como quiera lo vamos a corregir. Nos sirve como antecedente para ver cómo comía antes, estoy de acuerdo. No es tan importante, pero sí lo podemos preguntar. ¿Qué más? Sí, he empleado medicina alternativa. ¿Para qué? ¿De qué te sirve esa pregunta? Ay, en el video decía que Ajá. muchos médicos homeópatas recetaban pastillas con ingredientes que no están como identificados y por eso Exacto. teníamos que mandar a hacer un perfil tiroideo. Ok. Muy bien. Este paciente dice que no. ¿Qué más? Que nunca ha tomado pastillas. Podríamos preguntar si tiene antecedentes de hipotiroidismo en su Antecedentes familia. familiares. O sea, ¿estás pensando que su obesidad es por hipotiroidismo? No. Entonces, ¿para qué te sirve esa pregunta? Digo, está bien que la hagas, pero Pero va a servir porque los pacientes con hipotiroidismo siempre les cuesta más trabajo bajar de peso. Si el paciente refiere que ya ha ido varias veces a un nutriólogo o algo así, puede ser indicador. más indicador de que es un problema de hipotiroidismo es un problema por todo lo que te expliqué en toda esta hora. Los pacientes con hipotiroidismo te suben 3 o 4 kilos, pero no te suben hasta 100.
Y además tenemos datos subjetivos de hipotiroidismo, que eso lo vamos a hablar después. Pero no tiene datos de hipotiroidismo y no tiene antecedentes familiares. ¿Qué más? Podríamos preguntar si se ha sometido a alguno de estos retos, como de 30 a 15 días. Ha ido con nutriólogos, nada más. Y con pura dieta lo ha intentado. Y sí baja. Bueno, Podemos igual preguntar preguntar, por, ¿Sí? bueno, si tiene alguna patología, ya sea diabetes, No que, enfermedades cardíacas. no que él sepa. Puede ser también preguntar si tiene síntomas de apnea del sueño, si ronca, se despierta Sí, en sí, las noches. ronca. Fíjate que sí. Ronca y amanece cansado. Le da sueño en las tardes. Pero se toma café y se le quita. ¿Qué más? Antecedentes de tabaquismo y alcoholismo. A veces fuma, a veces toma. Social. Yo le preguntaría si hace ejercicio. No, le da flojera. La verdad no tiene. A veces sí, pero ahorita recientemente no. Además le duele mucho las rodillas. Miren, yo sé que estudiar medicina en línea ha sido complicado para ustedes y que les falta mm, experiencia con el paciente. Yo conmigo ahorita somos 4, trabajan conmigo 4 ex estudiantes que estuvieron conmigo en la carrera. Y les sirve bastante practicar con pacientes. Yo me acuerdo que la primera vez que los invito, porque luego invito a mis alumnos así de normal, a la consulta. Nosotros vemos como unos entre 35 y 40 pacientes los sábados. Es cuando los invito. Tienen un consultorio para ustedes y uno para mí. Entonces ustedes hacen primero el interrogatorio, todo lo demás. Y eso les sirve a ustedes para practicar. Y el que no esté ahí yo con ustedes, pues hace que se desenvuelvan un poquito más. Los pacientes ya saben qué onda. Y las primeras veces que vienen, el paciente se los come. Se los come porque ustedes empiezan a hacer preguntas y preguntas y preguntas. El paciente habla y habla y habla. Y se pueden llevar una hora de historia clínica y no llegas en realidad a una conclusión porque te falta experiencia de cómo guiar el interrogatorio, hacer que el paciente no esté hable y hable y hable y hable y hable, sino ir dirigiendo a sacar la información que tú quieres en un momento corto, porque tampoco tienes tanto tiempo. Nosotros vemos entre 3 y 4 pacientes por hora, entonces no tenemos tanto tiempo para estar haciendo preguntas que a veces son innecesarias. Más nos dirigimos a preguntas que el interrogatorio te va a ir guiando. Y eso les enseño yo a ustedes, dependiendo del paciente, son las preguntas que haces y las preguntas que necesitas contestar. Entonces a veces se me pierden un poquito, pero yo sé que es porque les falta ver pacientes y les falta práctica, ¿no? ¿Qué más? Igual preguntar si ya ha tomado algún medicamento específico para bajar de peso, un anorexógeno. No tomo Y, ahorita, no tomo nada. y bueno, en el caso de que lo haya tomado, igual preguntar si lo dejo de tomar o por qué, qué efectos secundarios a lo mejor. Ok, ¿qué más? Actualmente no toma ningún medicamento. Eso sí me interesaría saber. Me interesa saber si se ha hecho laboratorios recientes, no se ha hecho laboratorios en años.
¿Qué más? ¿A qué se dedica? Me interesaría saber, ¿no? También. Bueno, te lo voy a poner fácil. Es oficinista, trabaja de 8 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Ya? Podría ser Entonces, si hay historia familiar de obesidad. Pues sí, casi todos los mexicanos tenemos antecedentes de diabetes, hipertensión, obesidad. Pues como es una enfermedad poligénica que tiene más factor ambiental, pues eso es lo de menos. Pues yo creo que ya con eso. Ok. ¿Qué más podemos hacer en la consulta? Ya lo pesamos, ya lo medimos. ¿Qué más? Datos importantes que podemos sacar en la consulta. Inspección, palpación, percusión, auscultación. ¿Qué datos? ¿Qué datos buscan intencionalmente? pues si dice que ronca, yo Ujú. auscultaría las vías aéreas. ¿Por qué ronca el paciente con obesidad? Porque no tiene ningún problema respiratorio. Sabemos por qué ronca. Lo podemos checar de rutina, pero no estoy buscando algo de por qué ronca. Sé ya por qué ronca. ¿Por qué ronca un paciente con obesidad? Ah, es por la cantidad de grasa que tiene, ¿no? Bueno, de tejido adiposo que tiene. Y esa, yo recuerdo que en el video explicaba que esto no le va a permitir, como, Porque la vía aérea se cierra un poco por el Ajá. exceso de... Se cierra. ¿A poco tenemos grasa alrededor de los bronquios? no, pero creo que presiona, ¿no? ¿Alguien más? ¿Cómo funciona? Ya llevaron respi, ¿no? Ya saben cómo funcionan las presiones abdominales, las presiones respiratorias, la inspiración. ¿Ya vieron la presión negativa? ¿Ya vieron todo eso? ¿Ya vieron Sí, ya tuvimos respi. ¿No vieron eso? ¿No vieron lo de las presiones? O sea, ¿no vieron que la cavidad respiratoria, o sea, la torácica tiene una presión negativa y la abdominal una positiva? ¿Vieron eso o no? ¿No? ¿Se fue el sonido? ¿Ya no me escuchan? Sí, sí, creo que sí lo vimos. Entonces, la obesidad abdominal aumenta mucho la presión positiva y entonces el problema de la inspiración es que
no puede compensarlo, y menos durante el sueño, que tenemos un sueño, o sea, una respiración que ya no es voluntaria. De hecho, tú tienes el paciente enfrente de ti y el paciente con obesidad está. ¿Han conocido a alguien con obesidad y cómo es su respiración que se escucha demasiado? No, yo no. Sí. Sí, ¿Alguien sí? sí, Sí. yo. Sí, somos médicos y son datos que tienes que estar buscando intencionalmente. O sea, ya, bueno, al menos yo me dedico a la obesidad, pues yo tengo 6 años. Obviamente, por supuesto que yo ya estoy viendo datos inmediatos. Pero ustedes que van empezando deben de estar perspicaces en todo. Desde la forma en que respira, la forma en que camina, todo eso es importante. Entonces, obviamente, durante el sueño, esta presión positiva, de hecho, ellos no pueden dormir boca arriba, tienen que estar siempre de lado para el abdomen, esta grasa, la presión se haga hacia un lado y no hacia arriba. Y esa es la causa del ronquido y de la apnea obstructiva. Y la apnea te da cansancio. ¿Qué más? En la inspección, ¿qué te interesa? ¿Qué buscas intencionalmente en la inspección? Porque no estamos inspeccionando para ver si vemos algo malo. No estamos auscultando ni percutiendo a ver si escuchamos algo malo. Estamos buscando cosas intencionadas. Que durante la exploración me encuentre algo que no esperaba, ok. Pero siempre lo hacemos buscando algo en específico. En el paciente con obesidad, en la inspección, ¿qué busco intencionalmente? Acantosis, Ok, acantosis nigricans. ¿Y la acantosis en dónde? ¿En qué zona? cuello, Cuello y rodillas. pliegue. La forma más fácil en la consulta es cuello. Ok, cuello. Y si tiene acantosis, ¿qué dato, qué me sugiere? Resistencia a la Resistencia insulina. a la insulina. Resistencia a la insulina, ya lo habíamos hablado. Y generalmente cuando hay resistencia a la insulina, casi siempre hay resistencia Leptina. a la leptina. Son mecanismos muy similares, aunque no comparten receptores y comparten mecanismos. ¿Qué más? Ya vimos que tiene acantosis. ¿Qué más? Igual y checarle la glucosa, ¿no? Porque si el paciente, bueno, no sabe si es diabético, o sea, según él no es diabético. Entonces Perfecto. igual sería revisarle la glucosa. Yo siempre tengo un glucómetro y a todos los pacientes se les mide glucosa. Está en ayuno y trae 110. Ok, ¿qué más? Podríamos tomar la presión arterial y eso nos daría como idea para ver si tiene síndrome metabólico. Muy bien, 135/90. Buscar, bueno, su talla, ¿no? Medir su cintura. Cintura y caderas. Trae 120 y cadera 125. ¿Qué más? ¿Ya es todo? Ok. Para ustedes aquí quedó el interrogatorio y la exploración. Muy bien. Ahora, si tú tuvieras que pedir algún laboratorio o alguna
de imagen o algo así, ¿qué pedirías? Tiene que tener una justificación. Vas a hacer Ah, gastos. Pediría un perfil tiroideo. ¿Para qué? ¿Sospechas de algo tiroideo? A lo mejor no como tal, pero... a lo mejor pediría una química sanguínea, mejor. Ok, espérate, pero estábamos, me dijiste perfil tiroideo. ¿Vas a hacer gastar a un paciente 700 pesos solo porque... Y la respuesta es, ¿por qué? ¿Por qué le vas a hacer gastar 700 pesos? Para saciar tu curiosidad. Tal vez. Ay, no, yo creo que podría tener o sea, igual sí podríamos sospechar de un hipotiroidismo. O sea, yo sé que la causa de su obesidad no sería esa en primera instancia, pero podríamos ver si hay alguna alteración ahí. Pero sin justificación, yo no te voy a mandar a hacer un perfil tiroideo. Tú me Podríamos podrías... mandar, Espérame. Estamos en el perfil tiroideo. ¿Por qué? Porque también te sirve para cuando mandar a hacer laboratorios. Yo no quiero que manden a hacer laboratorios así, hágase todo esto y ahí vemos. No, hay que mandar a hacer laboratorios que en realidad ocupemos con una justificación. Que me digas, lo que pasa es que se ha visto que los pacientes con hipotiroidismo suben de peso. Oye, este paciente sube de peso porque come horrible y no hace ejercicio. ¿Qué pesa más? ¿Que el paciente tenga obesidad porque tiene un problema de tiroides? ¿O que pesa 100 kilos porque come horrible y es sedentario? ¿Cuál te pesa más? ¿O cuál sería la causa más probable de su obesidad? Que come Porque horrible. es Que come sedentario. horrible. Bueno, entonces ahí tienes un punto negativo para tu perfil tiroideo. ¿Qué más? ¿Qué más te apoya la idea de que es un problema tiroideo? Con esto que está aquí. Que está cansado. ¿Por qué está cansado el paciente? ¿Será un problema tiroideo y por eso estás cansado? ¿Necesitas vitaminas? ¿O estás cansado porque traes una estimulación de estas neuronas que te disminuyen el metabolismo? Aparte roncas y tienes apnea obstructiva del sueño o ocupará vitaminas. ¿O será un problema tiroideo? ¿Cuál pesa más? ¿Cuál es la causa más probable de esto? Yo no lo descarto, pero ¿cuál es la causa más probable? falta de vitaminas. No, hombre, como falta de vitaminas. Está Pues la cansado porque alteración de su están metabolismo. estimuladas estas neuronas que te disminuyen cuando digo disminuyen tu metabolismo energético, es que el cuerpo no quiere gastar. Aumentas los ingresos y disminuyes los egresos. Por eso el paciente está cansado, porque tu cuerpo no quiere gastar nada, porque ya perdió. No quiere gastar nada ese cuerpo, es extremadamente ahorrativo. Y aparte ronca y tiene apnea obstructiva, pues ¿cómo no va a estar cansado? No le faltan vitaminas. La gente a veces eso cree. ¿Qué más? Ya te descarté tu perfil tiroideo. ¿Qué más? Se puede pedir una biometría hemática completa con ¿Para qué? Froti, ¿Para qué? porque, bueno, mencionaba que muchos pacientes que tienen Estamos hablando de este paciente. bueno, porque tienen problemas de desnutrición, puede tener problemas de desnutrición o déficit ¿Cuándo en ves tu micronutrientes. desnutrimiento? Ok, sí, pero ¿qué buscas en la biometría? ¿Qué datos te sugieren que tiene un problema? ¿De qué? ¿Qué estás sospechando? Que te confirmaría la biometría hemática. ¿Glucosa en sangre? Esa la biometría hemática no mide glucosa en sangre. Esa sería una hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada te mide la glucosa promedio en 3 meses. Y no sale en una biometría hemática.
También podemos mandar a hacer una, ¿no? La mina de locos al lado. Espérame. Biometría hemática. ¿Quién dijo biometría hemática? Ya, Ok. ¿Por qué me dijiste biometría hemática? para ver si tenía problemas de desnutrición. ¿Qué, pero qué? O sea, Un ¿qué edad? déficit en micronutrientes. Pero, o sea, sí te la compro, pero dime, yo te mando a hacer la biometría hemática. Ujú. A ver, vamos a abrir una biometría hemática para que me digas qué parámetro te dice pérdida de micronutrientes. Porque no entiendo cómo puedes ver una pérdida de zinc, no sé, de selenio, o de qué micronutriente hablas. ¿De hierro? Ok, de hierro. ¿Quién me mandó uno? Ok, aquí está. Vamos a ver volver a la reunión, compartir, aquí está. Ahí está. Sí se ve, ¿no? La biometría. Sí. Sí, La biometría hemática, ahí está. Si tú quieres medir saturación, hierro, transferrina y ferritina, la biometría hemática no es el laboratorio para medir eso, no te va a salir. Pero efectivamente sí te puede decir, o sea, sí te puede decir muchas cosas importantes. ¿Ya llevaron hemato? Ya. Ándale. Ya le mandaste a hacer la biometría hemática, no cuesta tan cara, 200 pesos. Y el paciente, oiga doctor, ¿y por qué me mandó? En la biometría hemática se pueden ver las concentraciones de lipoproteínas. No, Ok. ahí está tu biometría hemática. Esto es toda la biometría hemática, ¿eh? ¿Quién la pidió? ¿Quién pidió la biometría? Yo. Pues, órale, ahí está, interprétamela. ¿Cuándo yo pediría una biometría hemática? Que me llegue la paciente, mujer, obesidad, bla, 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 y me diga, y le pregunto, oye, ¿y tu ciclo menstrual cómo es? Ah, doctor, ¿sabe qué? Sí soy irregular y sí sangro mucho. Y y utilizo toallas nocturnas durante el día. Y sagrados intermenstruales. Pero también pudiera ser porque tiene pérdida de sangre. Y si tiene pérdida de sangre, puede tener una anemia. Y ahí sí, entonces, yo pediría una biometría hemática. Eh, digestivo alto. Sobre todo por el tubo digestivo alto. ¿Qué pasa si un paciente sangra?
y dices, ay, qué raro si la paciente está sangre y sangre y sangre y todavía y no tengo una anemia, ¿qué pedirías? ¿Cuál es la causa número 1 de anemia en hemorragias ginecológicas? ¿Qué tipo de anemia son las que presentan? A ver, Carla Bernal, Sí, ¿cuál es la causa que tú esperas de tipo de anemia cuando tienes sangrados ginecológicos? la verdad no sé. Carpio, Mario, Yair. ¿Podría Pero ser por pólipos y miomas uterinos? esa es la causa de por qué sangra, pero ¿qué tipo de anemia esperas tú tener en un paciente que sangra? Ferropénica. Que es por deficiencia de hierro. Ajá. ¿Qué datos esperas en una anemia por deficiencia de hierro? ¿Qué datos no clínicos, qué datos de laboratorio tú observas? Pues la hemoglobina tiene que estar baja. Esos en estados ya avanzados. Ajá. Antes hay datos sugestivos de que el paciente está perdiendo hierro. O sea, si pierde sangre, la médula ósea produce más eritrocitos y eso le consume hierro. Mientras la médula ósea produzca eritrocitos, tú no vas a tener anemia, pero va a llegar un punto donde tú agotas tus reservas. ¿Cómo me doy cuenta que un paciente va derechito a desarrollar una anemia por deficiencia de hierro, aun cuando la biometría está normal? Cuando hay muchos eritrocitos. No, Mm, la anemia se llama anemia por mm, deficiencia deficiencia de... de hierro. Y entonces, ¿qué laboratorio puedo hacer yo para ver si tiene deficiencia de hierro? En hemato. La anemia es del médico general. Transferrina, ferritina, hierro sérico, porcentaje de saturación. ¿No vieron eso? Es lo primero que sucede. Te empiezas a acabar los depósitos y ves una disminución en el porcentaje de saturación, en el porcentaje de transferrina, y luego después ves en el de hierro sérico. Y ya cuando te acabes los depósitos de hierro, ahora sí